Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar en sintonía de La Voz Evangélica de América desde la ciudad de Guatemala para todo el mundo. Comenzamos el programa El Rollo del Libro, un programa dedicado al estudio de la palabra del Señor, pero no solo para que usted nos escuche, sino también para que usted participe con nosotros activamente estudiando a la par de nosotros. Si usted quiere hacerlo, quiero que escuche las siguientes recomendaciones que le damos para ser más objetivos en el estudio de la palabra. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Hoy estaremos abordando 35 versículos del contenido del capítulo número 8 del libro de los Jueces. Qué gusto nos da poderles saludar. Mi nombre es Carlos Santizo. Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. después de haber leído 2, 3 o 4 veces el mismo capítulo, vamos a darle por última vez lectura. El propósito de acercarnos a leer varias veces un pasaje bíblico es llegar a entender el texto, el contenido, la historia que nos están presentando. Para una mejor comprensión, vamos a utilizar la versión de traducción en lenguaje actual, Jueces 8. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y le reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón le respondió: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeeb, los jefes madianitas, y eso tiene mucho más valor. Con estas palabras de Gedeón se les pasó el enojo a los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, Gedeón les pidió a los que vivían allí: por favor, denles algo de comer a mis soldados porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salmuná, los 2 reyes madianitas. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿por qué tenemos que darle de comer a tu ejército? Todavía no han capturado a Seba y a Salmuná. Entonces Gedeón les dijo: está bien, con la ayuda de Dios capturaremos a Seba y a Salmuná, y cuando lo hayamos hecho volveremos a este lugar y nos vengaremos de ustedes. Los azotaremos con ramas espinosas y arbustos del desierto. De allí,
Gedeón se fue a la ciudad de Penuel y les pidió lo mismo a los que vivían ahí. Los de Penuel le contestaron lo mismo que los de Sucot. Así que Gedeón les dijo a los de Penuel: cuando volvamos después de lograr la paz, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era de los que quedaban del ejército que salió del este, porque habían muerto 120,000 soldados. Gedeón subió por el camino que pasa al este de Noab y Jodejebá y los atacó por sorpresa. Seba y Salmuná trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión en el ejército madianita. Cuando Gedeón volvía de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y le hizo unas preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón fue a hablar con los hombres de Sucot y les dijo: ¿se acuerdan que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme? Me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército porque todavía no habíamos capturado a Seba y a Salmuná. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel y mató a los hombres de esa ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos les respondieron: se parecían a ti. Todos parecían ser príncipes. Gedeón exclamó: eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Les juro por Dios que si los hubieran dejado vivir, yo no los mataría a ustedes dos ahora. Enseguida, Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos, mátalos. Pero Jeter no se animó a sacar su espada porque era todavía muy joven. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Seba y Salmuná los adornos que llevaban al cuello. Después de eso, los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón les respondió: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios. Pero una sola cosa les pido: que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado. Y es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas le respondieron: con mucho gusto, aquí están. Y extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que había capturado. El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además, le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofrá, su ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios porque iban a adorar esa estatua. Aún para Gedeón y su familia, la estatua resultó ser una trampa. Así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder. Y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo, y allí tuvo muchos hijos con varias esposas. Pero en Siquem tuvo otra mujer, de la cual nació un hijo a quien llamó Abimelec. Cuando Gedeón murió, era muy anciano. Lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofra, ciudad de Abiaser. Después de que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos. Eligieron a Baal-Berit como su dios y se olvidaron del Dios verdadero, que los había librado de todos sus enemigos. Y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien que él les había hecho. El rollo del libro está para bendecirle. Síganos escuchando. A continuación, acompáñeme con su libreta de notas a tomar algunas referencias, algunos comentarios y datos que vamos a estar brindando del capítulo número 8 del Libro de los Jueces.
Recordemos que Dios había derrotado al ejército de los madianitas y de los amalecitas usando a Gedeón y a 300 hombres. Prosiguiendo la historia, en el capítulo 8 de Jueces, este líder convoca a sus coterráneos israelitas a que se les unan y derroten por completo a estos enemigos. Finalmente, entonces, el ejército de Israel los persigue, matando a muchos. Cuando leemos los primeros versos de este capítulo, vamos a encontrar un problema que Gedeón se va a enfrentar. Es que en el verso 1, la tribu de Efraín lo aborda para criticarle por no haberles convocado para que fueran a la batalla cuando él fue a pelear. Vemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 7, verso 24, que Gedeón envió mensajeros a Efraín invitándolos a unirse a él en la batalla. Pero ellos respondieron a ese llamado tomando control de algunas áreas del Jordán, de tal manera que podían bloquear a los enemigos cuando ellos intentaran cruzar el río. Y pues como el verso 25, allí aniquilaron a 2 líderes madianitas. Creemos entonces que el problema que tenían los de la tribu de Efraín con Gedeón era que él no los había invitado a la batalla final, que es este capítulo 8. Gedeón era de la tribu de Manasés, de descendencia de José. Efraín también era hijo de José. Así que ambas tribus tenían una afinidad. Sin lugar a duda, lo que pensaron los de Efraín era que ellos debían haber tenido una atención especial por parte de Gedeón. Y esto pudiera ser muy cierto, ya que Gedeón había derrotado totalmente a los madianitas. Así que lo que empezamos a observar en este problema es que Efraín quería tener parte de la gloria de la victoria. Pero según cómo se desenvuelven los sucesos, al final la gloria no era para ellos. La gloria debía ser para Dios por lo que había hecho Gedeón y lo que había dicho. ¿Se recuerdan de que en el capítulo 7 Dios mismo anticipa diciendo que estos 300 hombres son suficientes para que no vayan a decir que por sus fuerzas habían derrotado al enemigo? Así que Dios sabía que en el corazón del pueblo pudiera surgir el orgullo y la vanagloria. ¿Cómo se resolvió este problema? El verso 2 no lo dice. Que Gedeón les va a recordar a esa tribu que no es que él haya rebuscado de Efraín lo mejor, sino les pregunta que la pequeña tribu que él pertenecía, comparada con la de Efraín, obviamente era la tribu de Gedeón. Así que Efraín tenía como tribu mayor oportunidad de cosecha comparada con las tribus de Manasés. Es decir, que Gedeón les aclara que no es un asunto de preferencia. También Gedeón les recuerda que ellos habían capturado y aniquilado a 2 importantes líderes. En el verso 3 les dice que comparado con lo que ellos habían hecho, lo que Gedeón y sus 300 hombres no había sido nada en comparación a. Entonces, al decir esto, Gedeón lo que está haciendo es reconocer la valiosa contribución de la tribu de Efraín. Cuando estos escucharon esas palabras, entonces se calmaron y ese potencial problema se erradicó. No sé, la Biblia no nos lo dice cuál realmente es el corazón de esta reacción por parte de la tribu de Efraín. Pero podemos suponer que Efraín, la tribu, había un celo y querían ellos participar de los aplausos
Cuando Gedeón les recuerda que sus nombres quedarían en la historia porque ellos habían derrotado a estos líderes importantes de Madián, vemos que esas palabras satisfacen su ego y de tal manera ellos quedan satisfechos y ya no hubo más problemas. Entonces aquí hay que detenernos a considerar que muchas veces, hermanos, con cuánta facilidad sentimos celos de la victoria de otros. Y al parecer esta tribu tenía un problema con el cual tenemos que lidiar muchos, y es el ego. El deseo de alcanzar gloria, el deseo de que nos aplaudan. Por eso esta historia nos retroalimenta. Pero los problemas de Gedeón no se terminan ahí con Efraín, sino que ahora ellos, continuando con la persecución de sus enemigos, Gedeón encuentra que su ejército está exhausto. Así que tuvieron que cruzar el río Jordán, y cuando llegaron a un pueblo llamado Sucot, en la región que se les había repartido a los de la tribu de Gad, Gedeón les pide a los de Sucot que les dieran algo de comer a él y a su ejército porque estaban cansados. Sin embargo, los principales líderes de Sucot no responden positivamente a la solicitud y se rehúsan a darles provisión. La respuesta está en el verso 6. Y esta respuesta ofende y hace enojar a Gedeón. Así que la respuesta de Gedeón es que cuando capturaran a los reyes de Madián, iban a regresar para azotarlos con espinos y abrojos del desierto. Esto lo dice el verso 7. Así que Gedeón sale de Sucot y se va con su ejército hasta Peniel. En la versión de traducción del lenguaje actual leímos Penuel. En la versión Reina Valera, Peniel. Allí también, en esta región, Gedeón hace lo mismo y sucede lo mismo según el verso 8 y el verso 9, porque se les niega comida, y así que Gedeón, molesto, vuelve a decirle a los de Peniel que iba a regresar y que iba a derribar una torre que para ellos era muy significativa. Por otro lado, los reyes madianitas, Saba y Salmuná, se encontraban en Carcor con un ejército de 15,000 hombres. No olvidemos que Gedeón comanda 300 hombres contra 15,000. Allí vemos la gracia de Dios. Así que cuando Gedeón descubre dónde están, en el versículo número 11, se dirige por la parte de atrás para sorprenderlos. Y de esa manera, según el verso siguiente, el 12, estos dos reyes, Saba y Salmuná, quedan capturados por el ejército de Gedeón. Cuando Gedeón regresa con la victoria, él captura a un joven de la ciudad de Sucot y lo interroga, según el verso 14. Esta interrogación, Gedeón obtiene un listado de nombres de 77 líderes de la ciudad de Sucot, aquellos que le negaron comida. Entonces Gedeón y sus hombres se dirigen a esa ciudad y les muestran la captura que habían hecho de Saba y Salmuná. Después les recuerda que ellos les habían negado hospitalidad, así que toma a esos líderes y cumple lo que él había prometido, los castiga según el verso 16. Y lo mismo hacen en los siguientes versos con los de Peniel, en donde él derriba la torre de esa ciudad, y eso como castigo por falta de hospitalidad. Después de esto, en el verso 18, Gedeón pone su atención con sus dos enemigos madianitas. Y entonces viene la pregunta por las personas que ellos habían matado en la región de Tabor.
La Biblia no registra ese evento, pero tal parece que estos reyes habían sido responsables de haber causado una masacre para la familia de Gedeón. Así que los reyes de Madián que son capturados no niegan haber matado a aquellas personas, según lo dice el verso 18. Así que Gedeón le pide a su hijo mayor, Jeter, que matara a los 2 reyes madianitas por lo que habían hecho. Sin embargo, su hijo, siendo inexperto y siendo muchacho, tuvo miedo de desenvainar su espada para matar a esos 2 reyes, según lo dice el verso 20. Entonces, Saba y Salmuná le piden a Gedeón que si él era muy hombre, los matara él mismo. Mire qué desafío. Pero quiero que se percate de lo que dice Gedeón en el verso 21. Porque como es el varón, tal es su valentía. Póngale atención porque estas palabras pueden haber sido tomadas por Gedeón como un insulto hacia su hijo. Pero en realidad lo que aquí se está queriendo decir es que su hijo no era lo suficientemente hombre para tomar una espada y matarlo. Así que Gedeón tendría que hacer esto él mismo. Gedeón toma la iniciativa y según el verso 21 los mata. Con la muerte de los reyes madianitas y la derrota de su ejército, finalmente Israel fue liberado de una opresión que según el capítulo 6 que ya estudiamos había durado 7 años. Ellos habían entonces visto, hablo del pueblo de Israel, la capacidad de liderazgo de Gedeón que había demostrado en este conflicto. Y en el verso 22 le piden a él y a sus hijos que fuera rey. Pero Gedeón no estaba interesado en ello. Él ya había cumplido con aquello por lo cual Dios le había llamado. Y además de esto, él sabía que él no había sido llamado a gobernar. Ya Israel tenía un líder. ¿Quién era líder en ese entonces? Pues el verso 23 lo dice, Dios era el líder. Así que interesante porque Gedeón no quiere ir más allá de lo que Dios le ha pedido. Aquí hay una lección bien importante que debemos aprender, amados hermanos. Estamos viendo al principio de este capítulo cómo los de la tribu de Efraín están buscando gloria para sí mismo. Gedeón pudo haberse quedado con la gloria de la victoria y pudo haberse convertido en rey y haber recibido la admiración del pueblo. Pero si hay algo que podemos aprender de Gedeón es que él sabía que eso no era para él, que Dios no lo había llamado a gobernar, sino simplemente a liderar una batalla específicamente. El resto de la vida de Gedeón, pues él se convirtió en un líder visible, pero él prefirió regresar a su casa y de ahí en adelante continuar ser una persona común. Él parecía estar, digámoslo así, conforme con eso. Hermanos, hay veces que vamos más allá de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cierto? A veces estamos tan enfocados en buscar nuestra propia gloria y entonces vamos siguiendo por lados donde Dios no nos está llamando. Gedeón prefirió alejarse de eso, sino prefirió mantenerse en el propósito de Dios. Qué gran lección, hermanos. Continuando entonces en el verso 24, Gedeón hace una petición. Le pide al pueblo que le dieran los zarcillos, los anillos, otras versiones dice los aretes del botín. Los israelitas estaban más que contentos de darle una muestra de agradecimiento. Entonces extienden un manto en el suelo y cada hombre va poniendo el botín sobre aquel manto. Llegó aquel manto cuando lo pesaron a pesar más o menos 43 libras. Habla de 1700 ciclos. Gedeón también tenía adornos, tenía pendientes
y vestidos que usaban los reyes de Madián. Y aparte dice que los camellos tenían adornos en los cuellos, según el verso 26. Pero aquí viene algo bien interesante. De aquel oro, Gedeón hizo un efod que luego puso en su pueblo natal, Ofra, según el verso 27. Acá, hermanos, vemos que el efod formaba parte de la vestimenta que usaban los sacerdotes, según lo visto en Levítico capítulo 8. No se tiene con seguridad la razón por la cual Gedeón mandó hacer este efod. Obviamente, debido a esto, él debió haber tenido alguna idea espiritual para mandarlo a hacer. Quizá lo tuvo como recordatorio de la victoria que Jehová le había dado sobre los madianitas. Realmente el pasaje no nos deja ver cuáles eran las intenciones de Gedeón al mandar a hacer este efod. Sin embargo, lo que sí vemos en el versículo número 27 es que aquel efod se convirtió en un tropiezo para Israel, como también para Gedeón y su familia. ¿Por qué? Porque comenzaron a adorar aquel efod. Seguidamente, en el verso 28, nos habla de que Israel disfruta una etapa de 40 años de paz. Ya Madián había sido vencida y ya no se constituía como una amenaza para Israel. Luego Gedeón nos habla del verso 29 al 30, que tuvo 70 hijos y muchas esposas. Uno de los hijos de Gedeón se llamó Abimelec, cuya mamá era una de las concubinas de Gedeón, según el verso 32. Luego murió Gedeón de avanzada edad, dice, verso 32, y lo sepultaron en la tumba de su papá Joás. Después de la muerte de Gedeón, los versos finales del capítulo 8, los israelitas caen en pecado porque le dan la espalda al Señor y empiezan a adorar a otros dioses. Y el verso 33 le pone nombre a qué dioses: Baal-Berit. Hermanos, aquí vemos que Israel no se acuerda del Señor ni de cómo lo rescató de las manos de los israelitas, de los madianitas, perdón. Así que Israel no solamente se olvidó del Señor y de la victoria, dejaron su agradecimiento, sino que también no se acordaron de la familia de Gedeón. Las bendiciones de Dios, en términos simples, este pueblo las olvidó rápidamente. Y así concluye esta historia, hermanos. Así que debemos de reflexionar si realmente nosotros a veces buscamos nuestra propia gloria o le damos la gloria al Señor por nuestras victorias. También debemos de entender cómo podemos caer en autotrampas. Una cosa que queremos hacer que al final, en vez de beneficiarnos, nos perjudica. Que Dios nos ayude en este momento reflexivo que Jueces capítulo número 8 nos está regalando. Regresamos con más de El Rollo del Libro. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones. Los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces.
y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Vamos a construir un bosquejo bíblico de este capítulo, Jueces 8. En 4 pasos, comenzamos. ¿De qué nos están hablando estos 35 versículos? Bueno, las lecturas bíblicas y el comentario que hicimos nos sirven para aterrizar y observar que a lo largo de estos versos solo hay un enfoque, y es la derrota final sobre Madián. Derrota final sobre Madián. Ese sería el enfoque a lo largo de todos los 35 versículos que nos regala este capítulo. Usted lo revisa, no hay otro enfoque alterno, sino los 35 van enfocados a esta victoria que tiene Jueces sobre el pueblo de Madián. Así que apunte usted en su libreta de notas, tema principal de Jueces 8, derrota final sobre Madián. Ahora que ya tenemos una referencia de qué hablan estos 35 versículos, vamos a desglosar los versos en bloques. Y déjeme llevarle a construir 8 bloques que nos van a ayudar a entender la historia. ¿Está listo? Tome su libreta de notas y apunte. Del primer versículo al verso número 3 encontramos la primera referencia o el primer bloque. Este sería el conflicto con Efraín. El conflicto con Efraín. Muy bien. El segundo bloque arranca del verso número 4 y abarca hasta el verso número 12. ¿De qué habla todo este bloque? De la persecución y derrota de los madianitas. Seguidamente, vamos al tercer bloque. Empieza en el verso 13 y cierra en el verso 16. Estos versos nos hablan del juicio sobre Sucot y Peniel. Juicio sobre Sucot y Peniel. Entonces llevamos de la victoria final de Gedeón de Israel sobre Madián 3 subtemas. Vamos al cuarto. Este comienza en el versículo, déjeme ver, versículo número 18 y cierra en el versículo 21. Sería el cuarto subtema y aquí vamos a encontrar la ejecución de Seba y Salmuná. Ellos fueron los reyes de los madianitas. Vamos al quinto bloque. Aquí solo abarcan 2 versos, el 22 y el 23, porque acá
nos va a contar en esos 2 versículos cómo Gedeón rechaza ser rey. Gedeón rechaza a ser rey. Seguidamente, como sexto subbloque, arranca del verso 24 y cierra en el verso 27. 4 versículos. ¿Cuál es el enfoque? Subbloque 6, la elaboración del efod. La elaboración del efod. Como penúltimo subtema, sería el 7, arranca del verso 28 y cierra en el 31, 4 versos más, 28 al 31. Y ahí le pondremos como título a este subtema, Paz en los días de Gedeón. Paz en los días de Gedeón. Y finalmente llegamos al octavo bloque. Versos 32 al final, al 35, y este último bloque le titularemos La apostasía de Israel. Entonces, ¿de qué habla Jueces 8? De la derrota final sobre Madián. Le cuento la historia. Empieza con un conflicto con Efraín. Luego se desata la persecución y la derrota de los madianitas. Seguidamente se nos narra el juicio sobre Sucot y Peniel. Seguidamente, la narración continúa con la ejecución de los 2 reyes madianitas, Seba y Salmuná. Seguidamente, como quinto subtema, Gedeón rechaza un reinado o ser rey. Luego, como sexto subtema, Gedeón elabora algo que se llama efod, para luego ver la narrativa de la paz en los días de Gedeón después de la victoria sobre Madián, y cierra el capítulo 8 de Jueces con la apostasía de Israel. ¿Se da cuenta? En 8 frases hemos llegado a entender todo el capítulo 8 de Jueces. Cerramos aquí nuestro segundo paso y nos preparamos para el tercero. Sigámonos enfocando en los 8 bloques que armamos en este capítulo. Casualmente, Jueces 8 con 8 bloques. En cada uno de los bloques le pusimos un título. Ahora tenemos que comparar el título con el texto y tiene que haber una relación. De tal manera que este paso nos habla de ir subrayando o dejando una marca para confirmar que el título que le dimos al bloque tenga una coincidencia con el texto bíblico. Déjeme llevarle entonces una vez más a los 8 bloques. Vamos al primero, el conflicto de Efraín. Versos 1 al 3. Debo de buscar una frase o todo un versículo que me ilustre que allí se está hablando de un conflicto con Efraín. Y hay una frase al final del verso 1 que me parece que es la que nos va a retroalimentar. Le voy a leer todo el verso y después le voy a decir qué es lo que tiene que subrayar. Verso 1, Jueces 8 dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y aquí viene la frase, subráyela. Y le reconvinieron fuertemente. Como ven claramente, esta frase nos habla de que ellos llevaron un conflicto contra Gedeón. Y ahí entonces coincide el título que le dimos a este primer bloque con el texto bíblico. Vamos al segundo. El segundo bloque le titulamos Persecución y derrota de los madianitas. Y este está del verso 4 al verso 12, pero el verso 4 nos muestra que todavía hay
que seguir librando la batalla de parte de los 300 hombres que dirige Gedeón para poder vencer totalmente a esta nación. Escuche el verso 4 y subráyelo. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, y aquí viene, mas todavía persiguiendo. Esto nos habla de que la batalla no había terminado, había que seguir hasta derrotarlos. Entonces, verso 4 nos habla de la persecución, y a lo largo de los versos 5, 6 hasta el verso 12 nos va a hablar de la derrota de los madianitas. Vamos al tercer bloque. Le titulamos El juicio sobre Sucot y Peniel. ¿Se recuerda? Dijimos que como iban cansados los del ejército de Gedeón, estos dos lugares, ciudades, no quisieron proveerle de comida a Gedeón y a su ejército, de tal manera que Gedeón los juzga. Y escuchen lo que el verso 16, que es el que vamos a tener que subrayar, nos relaciona con el título que le pusimos. Dice el verso 16 y también el 17. Aquí hay que subrayar dos versos, 16 y 17. Se los leo. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Aquí nos habla de los de Sucot. Pero en el 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Mire qué juicio cayó sobre Sucot y Peniel, tal cual como él los había advertido. Él les dijo, a ustedes de Sucot los voy a venir a castigar, y los castigó. Verso 16. Y a ustedes de Peniel les voy a venir a derribar esa su torre. Así que ese juicio cayó sobre esas dos ciudades. Vamos al cuarto bloque. Le titulamos La ejecución de Seba y Salmuná, que fueron los reyes de Madián, y el versículo 21 en su segunda parte es el bloque que hay que subrayar, pero yo le voy a leer todo el versículo. Entonces dijeron Seba y Salmuná, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y aquí viene lo que hay que subrayar. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. ¿Quién ejecutó a esos dos reyes? Nada menos y nada más que Gedeón. Quinto bloque. Gedeón rechaza ser rey. Versos 22 y 23. El final, la frase última del verso 23 es clave. Les leo todo. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Esta frase es maravillosa. Jehová señoreará sobre vosotros. Ahí está, como él rechaza ser rey, porque él entiende que es Dios el que está liderando y reinando. Vamos al sexto bloque. Aquí habla de la elaboración del efod, versos 24 hasta el verso número 27. Y es la parte 2 del verso 27 lo que hay que subrayar. Les leo todo. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y aquí viene, subraye lo siguiente. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Muy bien, vamos al séptimo bloque, hermanos. Le titulamos Paz en los días de Gedeón, versos 28 al 31, y lo que hay que subrayar es el verso 28. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y para cerrar este tercer paso, nuestro último bloque, el octavo, apostasía de Israel.
del verso 32 al verso 35, pero el verso a subrayar es el 33. Se los leo. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Muy bien, como ve, hay una relación entre los títulos que le pusimos a los bloques. Estos títulos tienen una relación con el título principal, que sería la derrota final sobre Madián, y cada título de bloque se relaciona con el texto bíblico. Significa que la observación fue correcta. En este último paso, mis hermanos, sería el cuarto, sacamos una conclusión. En una frase muy corta, tenemos que reflexionar sobre qué podemos aprender de esta derrota final sobre Madián. ¿Qué le deja a usted el conflicto con Efraín, la persecución y derrota de los madianitas, el juicio sobre Sucot y Peniel, la ejecución de Sebe y Salmuná, el rechazo que hace Gedeón de convertirse en rey, la elaboración del efod? ¿Qué le deja sobre la referencia de los 40 años de paz? O tal vez a usted le llamó la atención la parte de la apostasía de Israel, o varias partes. Quiero que usted piense en algo que le haya dejado todo este desglose que hicimos. Le voy a dar un minuto y al regresar le compartimos nuestra conclusión. Hay mucho aquí que concluir, hermanos. Desde el arranque, como el conflicto con la tribu de Efraín, la motivación que tiene y cómo lo soluciona, no digamos con los siguientes bloques. Pero para nosotros, nuestra conclusión va en 3 palabras. Fieles a Dios. Fieles a Dios. Como ven, hermanos, nos llamó mucho la atención el hecho de que el pueblo de Israel quiso que Gedeón fuera su líder, cuando el liderazgo no era en ese tiempo para personas, sino Dios era su líder. Que Dios usaba personas era otra cosa. Ya Israel da las primeras evidencias de que su mirada no estaba en Dios, sino en el líder. Luego suma esta idea de fieles a Dios cuando, por alguna razón, Gedeón hace ese efod. Y eso que él hizo provoca que el pueblo de Israel se deje la guianza de Dios y, como bien lo cita la versión Reina y Valera, se prostituyan tras ese efod. ¿Qué le parece? Y luego, la parte final, cuando muere Gedeón, ya no está líder, entonces yo me vuelvo a la idolatría. Tenemos que aprender
que no importa bajo qué circunstancias, no importa quién sea el líder, siempre debemos de ser fieles a Dios. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Bea. Amados hermanos, qué gusto nos dio haberles acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Les animo a que nos acompañen en la próxima edición, invitarles a que desde ya usted comience a tomarse pequeños tiempos de lectura bíblica en el capítulo número 9. Serán 57 versículos, usted los puede leer de un solo un día o por partes, léalo en varias versiones. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Bea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Bea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Bea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.